la utilidad también cambia un poco según la persona. Un test de ADN no te va a quitar nada, de por sí. O sea, no son ahora mismo pruebas invasivas, no son pruebas especialmente caras, no hay un coste tampoco de tiempo. Hay gente que tiene cierto miedo sobre si van a usar tu información genética. Puedo entenderlo en algunos países, en algunas legislaciones. En Europa también es un miedo completamente infundado, porque la legislación europea es muy explícita al respecto. La información de una persona, la información genética de una persona es privada, es personal y ahora mismo no se permite su uso sin consentimiento de ese mismo individuo. Sobre utilidad para la persona, siempre, pero el grado de interés va a depender. Evidentemente, una persona que tenga antecedentes de enfermedades genéticas, ya sea por sí mismo o por parientes, en su caso va a revestir un interés adicional. Por ejemplo, la gente que suele tener un 5% de la gente que ha tenido melanomas, desarrolla nuevos melanomas. Ahí claramente, en ese 5% al menos, va a haber un componente genético que está pesando. Lo mismo con muchos cánceres o muchas enfermedades genéticas. Si tú tienes un pariente de primer grado que la sufre, posiblemente haya un componente genético que tú puedes haber heredado. El interés de test genéticos es para todo el mundo, pero en esas personas, sobre todo, reviste de una especial utilidad. En este apartado, lo primero que me gustaría mencionar es que la predisposición a tener una enfermedad no garantiza que la vayas a tener, afortunadamente. Es como dice el propio término, es un riesgo. Habría que distinguir, hay una serie de enfermedades donde sí que se trata de o la tienes o no la tienes. Suelen ser las hereditarias, las monogenéticas, donde los responsables son unos genes que se conocen, que están bien definidos, que se detectan y cuyas mutaciones, cuyas variantes patológicas van a causar esa enfermedad sí o sí. Cuando hablamos de una predisposición, un riesgo, lo que queremos decir es que esa persona no tiene la misma probabilidad de sufrir la enfermedad, pero no garantiza que sufra la enfermedad. Una persona puede tener un mayor riesgo a tener, por ejemplo, un cáncer de pulmón, pero no quiere decir que esa persona vaya a tener ese cáncer de pulmón. Sí que en las mismas circunstancias, el mismo ambiente, estilo de vida que otra persona que no tenga esa combinación genética, la primera persona es más probable que pueda desarrollarlo, pero nada garantiza que lo vaya a tener. Por eso hablamos de riesgo frente a otros ejemplos que serían certezas, que es cuando sí o sí has cogido el gen que lleva la enfermedad. Entonces, lo primero sería que la gente no se asuste, porque la gente tiende a ponerse nerviosa con estos temas, con los temas de salud, y no hay por qué. Puedes tenerlo en cuenta, puedes cambiar tu estilo de vida, puedes, digamos, adelantarte a las posibles circunstancias, puedes hacerte más revisiones pensadas en esas patologías, pero no puedes vivir dando por hecho que eso es una sentencia, que eso es un sinónimo. No, por eso es riesgo y no certeza. Bueno, yo creo que esta parte podríamos separarla en dos puntos de vista, que es por un lado más la primera parte, que es la parte metodológica, la parte más técnica, y una segunda parte que es más la parte humana del análisis. La primera parte de la fiabilidad ahora mismo es bastante alta. Es una metodología que ya tiene su tiempo, está muy ensayada, está muy automatizada. De hecho, pues alguien tiene idea, cuando tú haces una secuenciación del ADN, una, digamos, lectura de los componentes, tú no coges el ADN y haces una lectura como tal. Lo primero que se hace con ese tipo de muestras, de hecho, es una amplificación. Los fragmentos que tienes, tú los amplificas, creas nuevas copias y haces múltiples lecturas. ¿Para qué sirve eso? Si tú hicieras una sola lectura, o tres o cuatro, y cometieras un error en una de esas lecturas, te generaría dudas e incluso podrías coger los errores sin darte cuenta. Sin embargo, si tú haces cientos de copias y haces cientos de lecturas, malo será que te hayas equivocado más del 50% de las veces. Incluso estas metodologías te hacen estudios de qué porcentaje de error tienen. Entonces, desde un punto de vista técnico, ahora mismo la fiabilidad está más allá del 99,9%. Luego estaría, la parte de fiabilidad en cuanto al análisis, que entramos en un componente más humano. Lo primero, de hecho hay una idea muy curiosa, prácticamente yo nunca he conocido
a ningún médico como tal, por ejemplo, que se dedica a esto. Este apartado lo hacen principalmente bioinformáticos y genetistas. Es gente que está enfocada a hacer esto, o sea, están especializados en este tipo de campo. Luego, además, las empresas, una empresa genética, una empresa de este tipo de test genéticos, ellos como tal prácticamente no desarrollan investigación. Ellos se basan en gran parte en investigaciones previas, en bases de datos públicas. A veces las más grandes tienen sus propias bases de datos y aún así siguen, digamos, aprovechando bases públicas. Entonces, lo que ellos trabajan, los análisis que ellos hacen, no los hacen por intuición propia, no lo hacen por una idea propia, lo hacen porque son estudios que han sido aprobados, han sido publicados, han sido corroborados por otros científicos, por otros expertos, y ellos trabajan a partir de ahí. Por un lado, eso les quita, evidentemente, tiene una ventaja para ellos, les está quitando un trabajo. Ellos pueden limitarse a mantenerse al día y trabajar con esa información sin tener que gastar recursos y tiempo a desarrollar nuevas variantes que analizar. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que eso les vuelve un poco a expensas de los cambios. Si tú estás trabajando con artículos publicados previamente, tú no tienes un control sobre ese artículo. A medida que se van generando nuevos artículos, a medida que va habiendo cambios, tú estás a expensas de esos cambios. Eso hace que muchas veces en este tipo de empresas puedas tener cambios en tus resultados. No es que los resultados estuvieran mal, es que esas personas están trabajando en función de lo que ellos están, digamos, cogiendo ya publicado. Ojo, lo que está publicado es fiable, está bien, ha pasado una serie de pruebas, pero está sujeto a cambios. Por eso este tipo de empresas tienen que mantenerse actualizadas constantemente. La genética ahora mismo es un campo en crecimiento, es un campo muy en crecimiento, con muchos cambios, y estas empresas están sujetas a ello. Bueno, si nos enfocamos en el punto de vista de los test genéticos, que es lo que estamos hablando, diría que indudablemente el mayor interés que tiene a corto plazo es la medicina personalizada. La medicina personalizada es el concepto de una medicina aplicada a cada individuo con la ventaja de que sea personalizada ese individuo. Bueno, viene en el propio término. ¿Qué ventaja tienen los test genéticos? Que las personas somos distintas genéticamente. O sea, no somos clones, no somos gemelos. Entonces hay tratamientos que pueden variar entre las personas y los test genéticos te dan esa ventaja. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que ha habido en la medicina, que está saliendo mucho a la luz en los últimos años, es que muchos medicamentos se habían probado con hombres, no con mujeres. Como no somos iguales genéticamente que las mujeres, muchos de esos medicamentos se ha descubierto ahora que no funcionan de forma correcta y que han estado fallando o incluso empeorando algunos de los problemas que tenían con la enfermedad. Imaginaos la gran ventaja que sería, gracias a los test genéticos, que cada tratamiento, cada cura que vayan a aplicarte, tenga en cuenta tu genoma y se pueda hacer buscando la mayor eficiencia. De hecho, hay también una rama dentro de la medicina, que es la farmacogenética. La farmacogenética es la aplicación y el uso de los fármacos, de los medicamentos, teniendo en cuenta el componente genético de esa persona. Eso es medicina personalizada y eso ahora mismo es increíble. No solo, además, a nivel de tratamiento para el propio paciente, sino a nivel social, porque una mayor eficacia de tratamiento de una persona implica un menor coste a largo plazo económico de esa persona, menor tiempo hospitalizado, menor riesgo de muerte. O sea, las ventajas no son solo individuales, sino que a largo plazo también son sociales, aunque pueda no parecerlo de primeras. Y luego, si lleváramos el concepto de la genética ya más general, la mayor utilidad, la mayor ventaja que puede tener, desde el punto de vista personal, que es un terreno un poco peligroso, sería la edición génica. Ya se han hecho pruebas en humanos. Hubo un caso muy sonado hace años en China, un médico que realizó edición génica en dos recién nacidas, dos niñas eran, para hacerlas inmunes al SIDA. Fue eliminar un receptor que tenemos nosotros, que el virus del SIDA reacciona con él, lo usa para entrar en las células, y lo eliminó en estas dos chicas. ¿Qué pasa? Estas dos chicas se volvieron técnicamente inmunes al virus del SIDA, pero a cambio tenían nuevas patologías porque ese receptor cumplía una serie de funciones dentro del cuerpo. Entonces, la edición génica
para mí la entiendo como la capacidad de, si sabes que un recién nacido va a tener una enfermedad, aquí además estaremos hablando de lo que comenté previamente, las enfermedades monogénicas, enfermedades donde tú sabes que un gen es el responsable y sabes que esa enfermedad va a estar sí o sí. No hablamos de un riesgo, aquí sí que hablamos de certeza de enfermedad. La edición génica sería la capacidad de detectar en ese embrión que va a tener la enfermedad, curarle, o sea, arreglar la variante patogénica que tenga ese gen y que esa persona se desarrolle sin esa enfermedad. O incluso individuos mayores, de alguna manera, poder eliminar esa variante peligrosa del gen. Sería acabar con un montón de enfermedades. Yo creo que ahora mismo es uno de los mayores objetivos que tiene la genética aplicada al ser humano. Pero por supuesto estamos entrando ya en terrenos más peligrosos, e incluso un poco dentro de eh, la ética y la moral, por la parte del consentimiento, la parte del permiso. De nuevo estamos lo que hemos comentado previamente de que la información genética de una persona es privada y es personal. Pero bueno, a largo plazo yo creo que es algo que se va a acabar haciendo y yo creo que las ventajas que tiene son inmensas, a nivel tanto individual como colectivo.